Había un cuarto jugador. Nosotros mencionamos al expresidente, al ex embajador y al siempre director del diario Clarín. El cuarto jugador era Jorge Tayana, que en esos momentos era el ministro de Relaciones Exteriores y que por lo tanto se convirtió en alguien fundamental en todo esto, porque a él llegaba el pedido desesperado quizás de la Embajada de los Estados Unidos para frenar lo que podía ocurrir con el discurso de Néstor Kirchner a la noche. Paralelamente, seguramente le estaba recriminando a Clarín que al final de la jornada o al otro día estaba llamando para decir está todo en orden. Se nos fue un poco las manos, ¿qué se va a hacer? Pero seguimos buenos amigos. No nos olvidemos que era un lobby muy importante el que hacía Clarín para la norma norteamericana en aquellos momentos. Si negocios son negocios, tampoco se iban a pelear para siempre, pero había un particular disgusto. Escuchemos cómo Tayana cuenta esa jornada suya del 16 de diciembre del 2008. Desde la mañana él estuvo en contacto y un poco lo que decía, denme un tiempo, que yo lo arreglo, y voy a desmentir, o sea, no compren la tapa de alguna manera, que yo bueno, está bien. Está claro que es una operación, así que está claro que lo que dice el informe no dice eso, pero no basta eso, porque finalmente, si no había una aclaración muy expresa del embajador y si no había una muestra clara de que la embajada estaba en contra de lo que decía el diario y consideraba que eso era no correcto, iba a parecer que bueno, que era simplemente una cuestión de pequeña magnitud. Y para ese entonces, eso es diciembre del 2008, ya había sido la elección en Estados Unidos, que es a comienzos de noviembre, y era presidente electo Obama. Wayne estaba preocupado porque él se daba cuenta, por eso hablamos temprano, él se daba cuenta que tenía un margen muy corto de tiempo para evitar una reacción muy fuerte del gobierno, porque él sabía que nosotros ante esas cosas reaccionábamos muy fuerte y cuando Estados Unidos hacía algo que no nos gustaba lo planteábamos con claridad, y lo planteaba o el ministro o la presidenta o Néstor, que es jefe del partido y jefe político. O sea que él sabía que tenía un margen muy corto para tratar de evitar, y el pobre en realidad quería arreglarlo porque sentía que estaban metiéndolo en una trampa, en un conflicto que de ninguna manera tenía base real. Decía, bueno, pero si esto no es lo que nosotros planteamos, ni es esto, ni tiene nada que ver. Y el asunto siguió con suspenso, porque ese mismo día creo que Néstor hablaba en un acto, no me acuerdo bien dónde, y entonces estaba toda la expectativa de que si él iba a decir alguna de las cosas que solía decir Néstor con mucha franqueza cuando hablaba. Y ese era un tema ideal, esa etapa era... Pero Néstor no dijo nada. Hoy le iba a dedicar un párrafo a nuestros amigos, me ganó de mano el embajador, debo reconocer. Le iba a dedicar un párrafo porque leí en unos diarios que decían que hablaban del proyecto de repatriación de capitales, hablaban de las tarifas, de esto, que estaban muy enojados estos honestos muchachos del Departamento de Estado. Y yo le iba a dedicar un párrafo, pero señor embajador, quiero ser leal. Ha sido rápido de reflejos y esta vez no me dio tiempo. Y usted dijo que eran inventos de la prensa. Lo dijo el embajador de Estados Unidos, que eran inventos, las cosas que inventarán para que el embajador de Estados Unidos diga que la prensa inventa. Pero bueno, aclaremos que no lo dije yo, yo no dije que la prensa inventa, lo dijo el embajador de Estados Unidos. Inevitablemente el expresidente lucía bastante agrandado, porque se la habían dejado picando, servida, en esa desesperación natural del embajador de los Estados Unidos, que veía que su tarea iba a tener una enorme complicación por lo que le iban a decir esa noche en el discurso de Kirchner. No se la iba a perdonar el expresidente. Entonces, en los llamados a la Cancillería, etcétera, trataba de convencer a Kirchner que ellos no tenían nada que ver con esa mentira que se había escrito. Como ocurre con el cine, la película nunca supera al libro, y en nuestro programa seguramente no ha podido superar lo que el capítulo Wayne de este libro Argel Leaks contiene. Hay que leer el libro porque tiene un suspenso formidable que nosotros hemos tratado de resumir siguiendo la línea. Lo bueno de este libro, que por otra parte ya no necesita ningún tipo de promociones, está primero en ficción, en no ficción, va por su 4ª edición, es que esta historia no lo hubiera podido escribir ningún diario de la Argentina de una manera creíble.
ni hablemos de Clarín o Nación, pero tampoco Página 12 o Tiempo Argentino lo hubiesen escrito de la forma que está aquí. Esto es libertad pura. Esto es, el embajador de los Estados Unidos, cada uno de los embajadores, no solamente Anthony Wayne, convertidos en corresponsales que escriben a su Departamento de Estado sin saber que eso será conocido, porque no esperaba nadie los de los Wikileaks y nadie esperaba en la Argentina lo de Argenleaks. Esta es una historia apasionante. Yo les digo con toda franqueza, a veces se ríen algunos amigos míos porque entramos en alguna discusión, entonces yo les digo, ¿vos leíste Argenleaks? Y me dicen que no, y digo, bueno, pero entonces no podemos hablar, porque esta es una verdad que nadie puede contar. Y eso es lo magnífico de este libro. Vamos a seguir con toda la historia que hace a las relaciones de Estados Unidos y la Argentina, pero antes queremos saber qué dicen en el Twitter, porque pude advertir algunos chisporroteos por allí. Julieta, sí, por favor. Hay algo. Bueno, en @BDL Víctor Hugo, vamos a ver qué dicen. Cristian Castillo, el candidato a vicepresidente por Frente Izquierda, tuiteó: no hay que olvidar que uno de los últimos actos del gobierno de Néstor Kirchner fue la extensión de las licencias al Grupo Clarín. Por otra parte, Julia Mengolini tuiteó: Clarín factura cada vez más y sigue con el poder de definir la agenda. Lo único que perdió en estos años es su credibilidad. Y agrega: como en el ajedrez, en la política no podés matar al rey en las primeras movidas, Chipi, le dice a Cristian Castillo. Y Cristian Castillo agrega: está claro que Clarín miente. El gobierno K nunca fue antiimperialista, ni durante el gobierno de Bush, ni con el de Obama. Por otra parte, Santiago O'Donnell tuiteó: el embajador llamó contraataque combinado su gestión ante el gobierno y medios para desmentir la tapa de Clarín. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Muy interesante lo que dice Cristian Castillo. Se acerca muchísimo a la verdad. Una de las cosas que demuestra este libro es que la relación entre los Estados Unidos y el gobierno de la Argentina, no digamos que es óptima, pero es muchísimo más cordial de lo que los medios normalmente presentan con ese cuco que ponen de los Estados Unidos, lo que ellos dicen, lo que ellos niegan. Toda esa cuestión un poco cipaya, diría Jaureche, que los tiene siempre particularmente impresionados sobre lo que puedan pensar por allá, por el norte. Pero de todas maneras, las relaciones son bastante cordiales. Como eran en el 90, por supuesto que no, porque son cordiales a partir de una determinada dignidad que un gobierno tiene que tener como representante de la dignidad de todos los ciudadanos, porque de alguna manera de eso se trata. Un gobierno representa a los habitantes de un país. Recordemos cómo eran las relaciones hace tiempo y allá lejos. Las relaciones bilaterales entre la Argentina y los Estados Unidos han dejado algunos eslogans y frases célebres. En 1946, el embajador norteamericano Spruill Braden fue el principal operador político que diseñó la conocida Unión Democrática, una alianza electoral que reunía a la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Unión Cívica Radical, además del Partido Conservador y parte del socialismo y del Partido Comunista. El objetivo de esta alianza era uno solo: vencer a Perón en las elecciones de febrero. Perón no tardó en crear el famoso eslogan de campaña: Braden o Perón. Durante la última dictadura se envió al país una comisión de derechos humanos impulsada por el presidente Jimmy Carter. Los militares argentinos reaccionaron mandando a imprimir 250.000 calcomanías con el eslogan: Los argentinos somos derechos y humanos. En 1982, durante el conflicto de las Malvinas, Estados Unidos ofició como mediador entre la Argentina y Gran Bretaña. La revista Humor ilustró la parcialidad norteamericana, mostrando al canciller argentino Nicanor Costa Méndez sorprendido al encontrar a Margaret Thatcher en la cama con el canciller yanqui Alexander Haig. Y acaso inspirado en aquella etapa, en los años 90, el entonces canciller Guido Di Tella acuñó la frase tristemente célebre de las relaciones carnales para explicitar el alineamiento automático argentino con las políticas de Washington. En el 2005, Néstor Kirchner rompió estas relaciones utilizando la Cumbre de las Américas en Mar del Plata para desactivar el ALCA promovido por la gestión Bush. Vale la pena detenernos un poco en los 90, en lo que eran aquellas relaciones carnales. Toda una historia muy especial, que de todas maneras es bien distinta a la de esta época, porque una de las cosas que alivia es que la Embajada de los Estados Unidos escribe sobre la política, sobre las relaciones, sobre el periodismo, etcétera. Recibe periodistas que van de rodillas a la embajada a pedir algo,
o a enterarse de algo para difundirlo o a preguntarles qué quieren que digamos. Muchísimos son periodistas cautivos, van hombres de la parte económica, etcétera, pero no van militares. Y esto es saludable, porque en otra época seguramente iban militares y allí se tejían muchas historias tenebrosas en nuestra América. Pero volvamos al hecho casi simpático de aquellos años 90. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. ¿Finalmente siente que las relaciones entre Estados Unidos y Argentina son relaciones carnales? Son carnalísimas, la verdad. ya tienen título. Pero vengo del agrado de anunciar que encontraron una tortuga. ¿Se lo había perdido? Encontraron con asistencia, es otro, como se dice, beneficio, otro fruto de las relaciones carnales. Esas eran las relaciones, pero como decíamos antes, no siempre se manejaron en esta cordialidad que se desprende de lo que cuenta Santiago O'Donnell en ArgentLeaks. En otras épocas eran más tirantes. Hace no mucho tiempo vi la obra de teatro con el formidable Luis Brandoni, ¿Quién va a pagar todo esto? La obra que habla de la maravillosa personalidad que fue en la historia de la política argentina Arturo Illia. Pero de todas maneras, así queda muy claro cómo la Embajada de los Estados Unidos fue uno de los elementos decisivos para que finalmente Illia cayese. Había otros elementos, estaba la sociedad rural, estaban los medios, estaba la iglesia, pero aquel asunto de los medicamentos que todo el mundo recordará fue lo que en buena parte, en buena medida le costó la caída al doctor Illia. Así uno advierte que es muy importante la construcción de poder, porque ese maravilloso hombre de la política que fue Arturo Illia, de algo que no se había podido hacer cargo era de construir un poder que lo defendiese de tales intereses. Vamos a ver un tramo de una película que en estos momentos se da en Buenos Aires, en la Argentina. Es una película de Paula de Luque, se llama Juan y Eva. Con un detalle muy interesante porque es la historia de Perón y Evita hasta el 17 de octubre de 1945, no la muy conocida que ocurre después. En ese tiempo comienza de alguna forma a producirse el enfrentamiento de Braden y Perón. Está muy bien recreado en la película por dos actores excelentes, Osmar Núñez, que es Perón, y Alfredo Casero, que es Braden.